Estimados radioescuchas, esta tarde nos acompaña el licenciado Matías Chiquito Díaz de León. Él es vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas y esta tarde lo invitamos para que nos platique acerca de diversos temas relacionados con el proceso electoral 2020-2021. Licenciado Matías, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogos en Democracia. Muy buenas tardes, los saludo con afecto, saludo a su auditorio y bueno, pues es un honor para nosotros participar con ustedes en este espacio con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y desde luego con quienes nos escuchan. Claro que sí. Para empezar esta pequeña plática, ¿podría compartir con nuestro auditorio cómo es que el INE opera sus funciones a través de su junta local y sus juntas distritales? Bueno, mire, es bueno retomar en este caso, a partir de su planteamiento, creo que es relevante hacerlo. En la misión que se le ha encomendado al INE, en el contexto nacional, bueno, al INE, podríamos decir al INE y a los órganos electorales de los estados, es una función que se comparte en sus términos. La misión que se ha definido es la de organizar procesos electorales, es ser un órgano autónomo, independiente. En el caso del INE, igual los institutos locales, órganos autónomos e independientes, cuyo principal propósito es la organización de los procesos electorales, garantizar las elecciones periódicas, pacíficas y de manera libre. En ese marco de regulaciones que definen una misión para los órganos electorales, el Instituto Nacional Electoral ha definido una ruta estratégica, su plan estratégico institucional, con tres objetivos fundamentales. Tres objetivos estratégicos, uno que tiene que ver propiamente con los procesos electorales, uno que refiere a la generación de confianza y participación ciudadana en el ámbito público, no solo en los procesos electorales, sino en todos los ámbitos públicos de la comunidad, y uno más que refiere a garantizar el ejercicio del derecho a la identidad. Tres objetivos estratégicos, que son los fundamentales: hacer elecciones, generar confianza, participación ciudadana y garantizar el derecho a la identidad de las personas mediante la credencial para votar. Bueno, voy a las juntas locales y distritales. En la estructura del INE, como se ha definido, hay una estructura central en la Ciudad de México, allá está el órgano máximo de dirección, el Consejo General, y la parte operativa, la Junta General Ejecutiva. En las entidades, en las 32 entidades, hay una Junta Local Ejecutiva. En el caso de Zacatecas, esta es la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas, y en cada distrito electoral federal, en cada uno de los 300 distritos del país, en el caso de Zacatecas, en 4 distritos electorales contamos con una junta distrital. Las juntas ejecutivas, local y distritales, son el brazo operativo del Instituto Nacional Electoral. Yo le podría decir con toda claridad y objetividad que los objetivos estratégicos del instituto se cumplen a través de las juntas distritales ejecutivas del INE, a través de las juntas distritales y locales, principalmente de las distritales. La estructura esencial en la organización de los procesos electorales son las juntas distritales. Desde luego, la local acompaña el trabajo de estas juntas distritales. Y ahora le diré por qué consideramos que son los órganos estratégicos del INE. Si definimos ya cuáles son los objetivos estratégicos del Instituto Nacional Electoral, esas actividades se cumplen a través de las juntas distritales. Un proceso electoral se organiza y se desarrolla a partir de las juntas distritales. En el proceso electoral instalamos los consejos local y distritales, y entre juntas y consejos hacen la combinación de un órgano directivo, toma decisiones, los consejos, un órgano operativo que desarrolla las tareas a partir de las decisiones que se toman en los consejos, y las juntas ejecutivas, valga la redundancia, ejecutan estas decisiones. Las juntas distritales, por ejemplo, solo por mencionar algunas de las tareas que son sustantivas, esenciales y estratégicas para el Instituto Nacional Electoral, estas juntas definen
el número de casillas que vamos a instalar para un proceso electoral. Definimos ahí el número de casillas, la ubicación de las casillas, la integración de la mesa directiva de casilla, la capacitación de los funcionarios de la mesa directiva de casilla y la administración de la documentación electoral. Desde las juntas y consejos distritales, ya que ubicamos las casillas, definimos cuántas son y dónde están, integramos la mesa directiva, capacitamos a las y los funcionarios. Previo a la jornada electoral, estas juntas y consejos hacen llegar a las presidentas y presidentes de casilla la documentación y materiales electorales. Asistimos a las funcionarias y funcionarios de casilla el día de la jornada electoral y al final de la jornada recuperamos los paquetes de la elección. En el ámbito distrital de las juntas y consejos desarrollamos los cómputos distritales, emitimos los resultados de la elección y calificamos la elección de diputados. Entonces, se cumple uno de los objetivos estratégicos, que es desarrollar procesos electorales. Además, en este ámbito de juntas local y distrital, se promueve la participación ciudadana vinculada a los procesos electorales y a la actividad pública en general. Cumplimos así el segundo de los objetivos estratégicos y es a través de las juntas distritales que operamos los módulos de atención ciudadana, donde emitimos la credencial para votar y que además es un instrumento para la identificación de las personas. Cumplimos ahí el otro de los objetivos estratégicos, garantizar el derecho, el ejercicio del derecho a la identidad. Entonces, con este resumen yo le podría decir, los objetivos estratégicos del INE se cumplen a través de las juntas distritales y de la Junta Local Ejecutiva. Son pues los órganos estratégicos del Instituto Nacional Electoral que en el proceso electoral se acompañan de los consejos y de esta manera se le da sustancia a las responsabilidades del INE. Son la sustancia del Instituto Nacional Electoral, son los órganos estratégicos del INE. Así es, eso es por una parte los trabajos exclusivos del INE, pero a partir de la reforma electoral del 2014 se estableció una estrecha vinculación del INE con los OPLES, es decir, con los institutos electorales locales en cada uno de los estados. ¿Podría usted platicarnos qué aspectos destaca de este trabajo coordinado en específico con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas? Bueno, mire, déjale una reseña breve de cómo abordamos la reforma en 2014. Una reflexión que vale la pena porque a partir de ahí hemos ido construyendo. Cuando vino la reforma en el 13, en finales del 12, el 2 de diciembre del 12 se firmó el llamado Pacto por México y en ese pacto, en el Acuerdo 5, venían las reglas para la reforma política electoral y de ahí empezamos a derivar o a imaginar al menos lo que vendría en el mediano plazo. Durante 2013 trabajamos estos aspectos de la posible reforma y cuando se publicó el decreto en febrero del 14, la primera reacción del INE a nivel central fue cómo enfrentar las responsabilidades que se nos asignaban como INE. Ya no IFE, como INE. Pasamos a ser INE, Instituto Nacional Electoral, con un cúmulo de responsabilidades adicionales a las que traíamos como IFE, y una vinculación directa en la parte operativa de las elecciones locales. La reforma del 14 pues le da al INE atribuciones directas en la Constitución para el desarrollo de los procesos electorales locales. Todo el operativo de una elección local se le dio como responsabilidad al INE. Aunque en los jaloneos de la reforma los legisladores titubearon y ya armado el proyecto de decreto, asignándole las atribuciones al INE, las atribuciones operativas en la elección local, como que titubearon y en un transitorio de la reforma quedó establecido que esas atribuciones operativas
se delegarían a los institutos electorales de los estados, una vez que se publicara la Ley General Electoral. Pero luego algo los hizo reaccionar y dispusieron en el mismo transitorio, dice, bueno, aunque el INE puede reasumir esas atribuciones. Entonces van y vienen, ¿no? La Constitución le da atribuciones al INE en elecciones locales, un transitorio las delega a los órganos locales y el mismo transitorio establece la posibilidad de que el INE las reasuma. De los primeros acuerdos que tomó el INE ya como Instituto Nacional fue reasumir esas atribuciones, que tienen que ver con la ubicación de casillas, la integración de mesas directivas y la capacitación electoral. Es decir, el operativo estratégico del proceso electoral lo reasumió el instituto, está en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, le decía, la principal preocupación de los mandos fue cómo hacer para cumplir con esa gran responsabilidad. Y algunos de nosotros que habíamos venido revisando los términos de la reforma, nos preocupamos más por un factor de entendimiento. Y comentábamos con nuestros mandos centrales, el problema no es el trabajo, el problema no está en hacer más o menos trabajo. Digo, pues, mientras sea solo trabajo, pues lo hacemos, no hay ningún problema. Decíamos entonces, el problema fundamental por resolver es lograr una relación interinstitucional de entendimiento. Lograr el entendimiento entre la estructura del INE en las 30 juntas distritales y 32 locales, lograr ese entendimiento con los órganos electorales locales, lograr generar un ámbito de comunicación y coordinación. Alguien dio por hecho que pues eso se daba por naturaleza, pero la naturaleza humana no está para eso. Insistimos durante 2014, 2015 en que deberíamos reforzar los canales de entendimiento y al final, en 2016 que se emitió el reglamento de elecciones, logramos configurar ahí 3 principios que regulan la vinculación interinstitucional. Y eso es lo que nos ha mantenido firmes, en pie, y ha permitido el entendimiento en órganos locales. 3 principios fundamentales: coordinación, que implica entendimiento, comunicación, mucha coordinación; respeto interinstitucional; y un elemento básico, reconocer las atribuciones que cada órgano electoral tiene. Entender que no hay una relación de jerarquía entre lo nacional y lo local, no porque lo nacional sea más grande o sea nacional, tiene jerarquía sobre lo local, absolutamente no. En las reglas del sistema federal, lo que hay entre lo federal o nacional o general y lo local es coordinación. Coordinación en un mismo ámbito de responsabilidad. Nadie es más ni menos. Somos autoridades electorales y debemos caminar en un mismo nivel de entendimiento. El INE en lo nacional, el IES en lo local. El INE es autoridad en lo nacional y el IES es autoridad igualmente en lo local. Entonces, ese principio lo rescatamos y si entendemos con puntualidad cuál es la responsabilidad, cuál es la competencia del INE y cuál es la competencia del IES, podemos caminar sin mayor problema y se cumple el fin de estos 3 principios: coordinación, respeto y reconocimiento mutuo de las atribuciones que cada órgano electoral tiene. Y yo le diré, en la experiencia que llevamos del 14 para acá, en aquellas entidades donde los funcionarios, ya sea del INE o del órgano local, no han logrado entender el ámbito de competencia del INE y del órgano local, hay conflictos. Hoy en día tenemos dificultades en algunas entidades por los entendimientos y entidades no lejanas, donde no ha sido posible todavía hoy en día entender cuál es el ámbito de responsabilidad de cada órgano y se generan fricciones. Afortunadamente el INE nacional siempre ha interferido de manera positiva y el trabajo resulta. En Zacatecas, yo le diré, a 4 años ya, 4 años, dice, qué pronto pasa el tiempo, 4 años que me incorporé al Instituto Nacional Electoral en Zacatecas,
pues hemos logrado un proceso de entendimiento con el consejero presidente, el maestro Virgilio, con el consejo mismo, consejeras y consejeros, inclusive con la parte ejecutiva, con las direcciones ejecutivas, hemos logrado un buen entendimiento. Yo le podría decir, salvo lo que diga el maestro Virgilio, que no hay ni un solo desaguisado en la relación interinstitucional. Yo no he recibido un solo no del IES y creo que el IES no ha tenido un solo no de parte de nosotros. Es decir, hemos logrado conjugar bien estos principios: coordinación, respeto y reconocimiento mutuo a las atribuciones. Con estas bases, más allá del reglamento de elecciones, legipes y leyes electorales, con este entendimiento creo que logramos caminar y lo hemos hecho bien. Tuvimos una primera experiencia con el IES en la elección extraordinaria de 2017, 16, finales del 16, buen entendimiento. 2017-18 igualmente tuvimos un buen ejercicio. Como INE, recuerdo que como INE nos trazamos la ruta de darle una atención especial a las elecciones municipales. Se lo digo ahora, creo que nunca lo había dicho. Nuestro propósito fue recuperar como con un primer tiempo los paquetes electorales de la elección municipal. Las elecciones municipales luego son las más sentidas. Ahora en el 21 tenemos la gobernatura, pero las elecciones de ayuntamiento siguen siendo las más sentidas, las más cercanas a la gente, y le dimos una atención preferencial, y prueba de ello es que el PREP del IES, los resultados electorales del IES, en el caso de los municipales, caminaron mucho más rápido que el PREP federal, la elección presidencial. Creo que ese fue un buen ejercicio, entendido, coordinado con el IES, y 2021, que tendremos otra vez ayuntamientos y gobernatura, creo que podremos hacerlo en un buen entendimiento. Yo le diría que hay una relación estrecha, funcional, de respeto, de coordinación y de reconocimiento mutuo. Así es, prueba de la buena relación es esta charla que estamos estableciendo. Bueno, licenciado, la organización de un proceso electoral en sí es un reto, implica un reto importante. Ahora, centrándonos en este contexto actual de la contingencia sanitaria, ¿qué aspectos positivos podrían retomarse de las experiencias de los estados de Hidalgo y Coahuila ahora que tuvieron sus elecciones para el caso de Zacatecas? Bueno, mire, lo fundamental para nosotros en la organización de un proceso electoral es la participación ciudadana, que las personas se vinculen al proceso electoral y que contribuyan con las autoridades electorales, no solo para integrar las mesas directivas de casilla, también siempre hay un llamado para que nos acompañen como observadoras o observadores electorales. La función del observador o de la observancia electoral pues es básica para los procesos electorales, porque más ojos vigilando el proceso electoral pues nos da garantía de que lo haremos bien. Por naturaleza, los humanos cuando se sienten vigilados tienden a actuar de mejor manera que cuando se sienten solos. De ahí aquel principio famoso de que en arcas abiertas hasta el más honrado peca. Entonces creo que sabiendo que somos humanos debemos vigilarnos unos a otros. Es garantía de un buen desempeño. Por eso es que la observancia electoral es básica para los procesos. Entonces los requerimos como funcionarios de casillas en la observancia electoral, desde luego el día de la jornada votando en las urnas. Hay un amplio número de ciudadanos que eventualmente se incorporan como representantes de partido. Es decir, es un ejercicio ciudadano. Yo le diría, por ejemplo, para Zacatecas, para las casillas vamos a convocar efectivamente más de 23,000 ciudadanos, y para la representación de partidos estamos hablando de cerca de 150,000 ciudadanos para 2,600 casillas que vamos a instalar. Entonces, retomando su planteamiento, experiencias Coahuila, Hidalgo, lo fundamental es lograr ese apoyo ciudadano, la participación de las personas en el proceso. Y ahí viene un reto fundamental para nosotros.
no es solo convocarlos y traerlos al proceso electoral, sino que en condiciones complejas como las generadas por la pandemia, debemos garantizarles su integridad en cuanto a la salud. Para estos procesos electorales, el INE emitió protocolos de prevención, bueno, protocolos generales para toda la actividad institucional, específicos para los módulos de atención ciudadana y para las actividades del proceso electoral. Traemos protocolos para cada tarea sustantiva, para cada proceso operativo que desahogamos, protocolos ya aplicados en Hidalgo y Coahuila y que nos dieron buenos resultados. Hemos hecho ejercicios igualmente más allá de lo nacional. Tuvimos el mes pasado un foro internacional con la participación de autoridades electorales de algunos países de Centro y Sudamérica que tuvieron elecciones, como el caso de Bolivia, y el referendo, me parece que una consulta en el caso de Chile. En el contexto internacional, inclusive de la Comisión de Venecia, que es el órgano que lleva las elecciones en la Unión Europea, pues tuvimos una participación de muchos agentes que han estado en procesos electorales durante la pandemia y hemos retomado experiencias para reforzar nuestros protocolos. Entonces yo le diría, además de la experiencia nacional, tomamos referentes de experiencias regionales para reforzar nuestros protocolos y para este proceso traemos reforzados los protocolos de cuidado de prevención a la salud, tanto para los funcionarios del INE como para las personas que participan con nosotros. Y la operación de las mesas directivas de casilla, bueno, yo le diría, desde el proceso de notificación a los ciudadanos sorteados para integrar las mesas, durante la capacitación a funcionarias y funcionarios de casilla, y el día de la jornada electoral tenemos ya protocolos definidos que generan seguridad pues, para las personas, seguridad de mantener su salud íntegra, de no salir infectados, y consideramos que reforzados y en la medida que la pandemia evoluciona, esperamos que evoluciona a la baja, digo, de manera positiva, podríamos llegar a la operatividad de la elección, la parte alta del operativo, que es entre febrero y mayo, y el día de la jornada, el 6 de junio, podremos llegar en buenas condiciones. Así es. Otro tema de más importante también es el voto de los mexicanos en el extranjero. ¿Podría compartir con nosotros cuáles son las innovaciones al respecto en este proceso electoral? Sí, mire, ahí hago referencia a los términos en que se hacen luego las planeaciones llamadas estratégicas para el cumplimiento de una tarea. Cuando empezamos el tema del voto desde el extranjero, es un tema ya añejo, tiene años. Desde la reforma, haciendo historia y sin ir muy lejos, la reforma del 96, son ustedes muy jóvenes para acordarse, en 1996 hubo una reforma de las más integrales que hemos tenido. De hecho, es la reforma que garantizó la independencia de los órganos electorales. Éramos autónomos, pero además ahí se refrendó la independencia del INE y de los institutos locales después. En esa reforma se le dio una tarea al entonces IFE. IFE, después de la elección de 97, dictamina la viabilidad del voto en el extranjero. Y se hizo una dictaminación monumental. Se generó una expectativa falsa. Se concluyó que había en ese tiempo, se decía al menos 8 o 10 millones de posibles votantes en el extranjero. Y que al aprobarse una reforma para el voto desde el extranjero, pues íbamos a tener 10 millones de votantes. Una desproporción monumental. Para 2000, que había la expectativa de elecciones desde el extranjero, no fue posible, no hubo reforma, hubo levantamientos fuertes de los paisanos, sobre todo en Estados Unidos. A mí me tocó atender esas movilizaciones en Baja California. 2000 me tocó estar en las elecciones en Baja California y tuvimos la experiencia con las organizaciones de migrantes, pero no eran 10 millones y no hubo elección en 2000. Se refrendó el voto desde el extranjero en 2006 y fue voto postal y tuvimos 42,000 votos, me parece. Entonces alguien dijo, ¿y los 10 millones?
Bueno, amigo, lo que pasa es que esos 10 millones no tenían credencial. Entonces viene la queja después de los migrantes. Pues ¿cómo quieres que votemos si no tenemos credencial? Y el INE no tenía la posibilidad de credencializar en el extranjero. Y así pasamos a 2012, con una votación reducida. Después del 14, la reforma del 14, nos habilitó legalmente para expedir la credencial en el extranjero. Entonces, una de las innovaciones que traemos, bueno, ya aplicada en el 18, es que podemos emitir credencial para votar en el extranjero. Y los migrantes, antes que votar, les interesaba tener un medio de identidad, como mexicanos. Piense usted que un migrante mexicano en la frontera, en Estados Unidos, por ejemplo, de allá para acá, si no trae una identidad mexicana, nuestra migración, nuestras autoridades de migración les hacen la vida tan imposible como de aquí para allá. Por eso es que era para ellos relevante tener la credencial para votar. Logramos pues credencializar en el extranjero y en 2018 se incrementó la votación, duplicamos la votación que habíamos tenido en el 6 y en el 12. Y para el 2021, para 2021, que es una elección solo local, elecciones de gobernatura en Zacatecas, por ejemplo, la mayor novedad, creo que la buena noticia, es que nuestros paisanos, o donde sea que estén en cualquier parte del mundo, podrán votar por la Internet. No solo pueden credencializarse en el extranjero, sino que ahora podrán votar a través de la Internet. Podrán, desde luego, elegir el voto tradicional, el voto postal, que es más complicado, pero ahora se puede votar por la Internet. El INE ha desarrollado los sistemas informáticos, los hemos auditado, están probados y auditados los sistemas informáticos para votar desde el extranjero a través de la Internet en un proceso muy simple. Las personas que desean votar o que van a votar desde el extranjero se inscriben en la lista nominal de electores desde el extranjero a través de la web del Instituto Nacional Electoral y en esa inscripción nos manifiestan su intención de voto y nos dicen si es postal o por la Internet. Si es postal, bueno, pues le mandaremos su sobre a su domicilio. Si es por la Internet, le mandamos su nombre de usuario y contraseña a su buzón de correo electrónico. Con ese usuario y contraseña accederán al voto desde el extranjero y podrán emitir su sufragio de manera 100% segura, cierta y en secreto. Desde luego no se revela la intención del voto, es un mecanismo seguro. La mayor novedad para el 21, siendo que en el 18 ya estábamos credencializando en el extranjero, la mayor novedad ahora es que podremos votar a través de la Internet. Y este va a ser un buen precedente. Verá que pasada la elección del 21, con un voto, yo espero, más nutrido que el que hemos tenido desde el extranjero, en términos de seguridad, de certeza y de secrecía del voto, pues va a ser el mejor aliciente para que en el contexto nacional igualmente podamos implementar el voto electrónico. No digamos ya solo a través de una urna electrónica. Creo que vamos a dar un brinco. Vamos a evolucionar de la urna de papel, de la boleta de papel, más allá de la urna electrónica, al voto a través de la web, a través del Internet. Entonces, estamos cerca de que cualquier persona, cualquier ciudadano con su móvil pueda emitir su voto donde sea que esté. Y ahí, pues nos quitamos muchas restricciones, ¿no? Como el hecho de las casillas especiales, donde el voto es geográfico, ¿no? Depende de su ubicación geográfica, tiene la posibilidad de votar. Para el 2021, si usted va a una casilla especial y está fuera de su municipio, pues no va a poder votar por ayuntamientos. Cuando tengamos la posibilidad del voto por la Internet, usted puede estar tranquilamente en la ciudad de Miami y va a votar por ayuntamiento, ¿no? Creo que de alguna manera este precedente del 21 en elecciones locales será un buen indicador para la regulación que venga en las elecciones nacionales. Creo que es la mejor noticia que tenemos. Así es, y también se ahorraría mucho dinero el Instituto Nacional Electoral. Ahorramos dinero, calenturas por la desconfianza, porque sería un mecanismo seguro y rápido. Rápido, no hay que estar contando papeles para tener un resultado, sería muy ágil. Yo le diría que nuestro sistema electoral, el sistema electoral mexicano es de los más robustos del mundo. Yo le diría es el más robusto del mundo.
al grado de que la Comisión de Venecia, que regula las elecciones en la Unión Europea, tiene como asesor técnico al INE. Estuvimos a punto de asumir las elecciones de Estados Unidos después de las peripecias que trae. No, no es cierto, y esa es exageración, pero creo que ahí se refleja cómo un sistema, aunque ha sido cuestionado por los costos, es el más seguro del mundo, el sistema electoral mexicano. Un sistema eminentemente vulnerable es el de Norteamérica. Y se lo digo porque México tuvo ese sistema. Entre el 1857, durante la vigencia de la Constitución del 57, del 57 al 17 del siglo XX, tuvimos un sistema similar, un sistema de votaciones indirectas sin autoridades electorales reguladoras. Lo fortalecimos a partir del 17, más en el 46, que se creó un órgano electoral nacional, bueno, federal, y se reforzó con la creación del IFE en el 90 y del INE en el 14 y de los institutos electorales de los estados. Es un sistema, sí, robusto, muy fuerte, y el hecho de que se critique que cuesta o cuesta mucho, eso es relativo. Realmente el costo no es representativo. Yo le diría, con la evasión fiscal de un año financiamos el sistema electoral 100 años, con esa proporción. ¿Sí? Entonces, este sistema fortalecido creo que puede evolucionar en el corto plazo, no digamos ya largo, mediano, en el corto plazo, al voto por Internet. Perfecto, pues una gran noticia. Licenciado Matías, pudiéramos seguir platicando de muchísimos temas de este proceso electoral, de la historia y de muchísimas más cosas, pero ¿pudiera finalizar esta plática con un mensaje o algo que guste complementar para nuestros radioescuchas? Bueno, siempre es un llamado a quienes nos escuchan, a las personas que tienen ya la calidad de ciudadanos, quienes tienen una credencial para votar y que tienen la responsabilidad de decisión. Yo les diría que nuestra responsabilidad es no solamente ir por la credencial para identificarnos y votar, hay que involucrarnos de manera directa en los procesos electorales. Las elecciones no son un tema de partidos y de autoridades electorales, es un tema eminentemente ciudadano y no lo podemos dejar solo. Nadie puede ser ajeno a los procesos electorales, porque de un proceso electoral resultan electas nuestras autoridades, y esas autoridades que elegimos toman decisiones que nos afectan a todos por igual. Digo, afectación ya sean para bien o para mal, pero nos afectan a todos por igual, votemos o no, participemos o no. Luego entonces, si queremos evolucionar de manera positiva como ciudadanos, como sociedad, como comunidad, debemos involucrarnos en los asuntos que son propios de la comunidad. No podemos dejar solo a que alguien nos administre o que alguien tome decisiones por nosotros. Es la peor decisión que podemos tomar. Siempre recuerdo yo los principios de la gente grande. Dicen por ahí, si contratas gente y no la ves, quedas pobre y no lo crees. Entonces, así son nuestros gobernantes, no los podemos dejar solos. Es como contratarlos para que nos administren y los dejamos solos y después estamos admirados de que nos han dejado pobres y no la creemos. Bueno, la clave está en la participación. Parece simple, pero es mágico. Si participamos, los resultados nos favorecen. Si no participamos, pues ahí están las consecuencias. Licenciado, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Diálogos en Democracia estos temas tan importantes y tan relevantes. Estoy segura que coincidiremos en más espacios durante todo este proceso electoral. Lo seguiremos invitando para que nos platique de los temas que se vayan dando a lo largo de este proceso. Muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde. Muy amables ustedes, gracias a ustedes y muy buenas tardes.